más profundo. No porque su hey se lo diga, sino porque haya esa convicción en todo su ser, en toda nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Se conecten a la palabra esta noche de una manera poderosa y sobrenatural y dígale: yo te anhelo, Espíritu Santo, mi alma te anhela, Espíritu Santo. No fue casualidad que David le dijera: mi alma te anhela, Espíritu de Dios, mi alma anhela tu presencia de día y de noche. Yo anhelo cada día estar en tus atrios, oh Jehová. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Dígaselo hasta que sabe que, hasta que cada célula de su cuerpo reaccione a lo que su boca está confesando. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Yo te anhelo. Todo mi ser anhela tu presencia, Señor, porque reconozco que por ti es que respiro. Yo te anhelo, yo te anhelo, yo te anhelo un minuto más. Anhelo que reveles tu palabra. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Trae revelación sobrenatural a mi vida. Yo anhelo escuchar tu voz. Háblame. Yo te anhelo. Te anhelo, te anhelo. Te anhelo, Espíritu Santo. Yo te anhelo. Cada área de mi vida tiene que responder a esa palabra. Te anhelo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, tú eres fiel. En el nombre de Jesús, Padre, es tu poder, tu gloria, es tu honor digno de ser alabado y exaltado, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. En estos días de hace días ya hay mes y resto de las noches de oración. Y hace unos días se proclamó que, para mí, yo digo, estamos en el mes del Espíritu Santo. No debiera ser solo un mes, ¿verdad? Pero por decir un nombre, ponerle nombre, estamos todo dedicado al Espíritu Santo. Tanto así que la pastora llegó y dijo: los mensajes de aquí en adelante tienen que ser del Espíritu Santo, de la unción, de los dones. Si hablamos de los dones, es indispensable. Al final siempre vamos a caer al Espíritu Santo. Si hablamos de la unción, al final siempre al Espíritu Santo, porque es todo en todo. Llámele usted unción, poder de Dios, presencia de Dios, llámele la gloria de Dios, llámele como le quiera llamar, pero es indispensable. Dígalo conmigo: es indispensable en mi vida. Tiene que estar en mi vida. Y yo vengo y digo yo: bueno, Señor, ¿ahora qué? Porque si hablamos del Espíritu Santo no alcanza el tiempo, es tan infinito. Y solo hay una palabra que ha venido haciendo rema en mi vida. De hecho, un día, vino mi suegro y estuvo compartiendo algo de una anécdota que les voy a contar rápidamente. Estuvo este hombre, John Wesley, fue el hombre que vino y hizo la revolución cristiana a nivel mundial. Fue donde nació el famoso nombre del método, el movimiento metodista, que fue donde, como quien dice, que los cristianos se salieron hacia las calles. Fue donde comenzó a hacerse muy común hacerse eventos cristianos en estadios, auditorios grandísimos, cuando se fue masivo, cuando no daba, como quien dice, estaban cohibidos, pero ese hombre hizo de que el cristiano se tirara a las calles a evangelizar, a predicar abiertamente, utilizando la prensa y un reguero de cosas. Entonces, por eso es muy reconocido en las teologías, ¿verdad?
Cuando, en esta anécdota es, cuando viene y un grupo de jóvenes de ese hombre muy reconocido en lo que es la vida cristiana, él de Inglaterra, dice que cuando él murió, hubo un lugar que tanto fue la potencia que dio en su país y en el resto del mundo, que su casa la dejaron como de recuerdo, un monumento, como un museo. En Estados Unidos viene y a un hombre de un instituto bíblico se le ocurre llevarse un grupo de estudiantes a recorrer todos esos lugares famosos de Inglaterra, y valga la redundancia, se los llevaron para donde la casa de John Wesley. Cuando llegan ahí a un cuarto, una habitación, ven un par de rueditas en el piso, como marcas ahí. Y vienen y cuentan la historia y dicen, es que ahí es donde John Wesley pasaba horas arrodillado, orando. Entonces eso lo dejaron queditico, como recordatorio, memoria, ¿verdad? Cuando ya estaba todo el grupo de estudiantes en el bus, dice que comienzan a pasar lista y dice que se vienen y comienzan ahí a ver y van notando que les hacía falta uno. En ese momento dice que se van a buscar a ese joven, a ver qué había pasado, qué había sido de él. Y se van encontrando a ese muchachito de rodillas, igual en ese mismo espacio, llorando desesperadamente, clamando, Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Y dice que ese joven lloraba y lloraba y lloraba, y solo que decía, Señor, hazlo otra vez. Ese hombre se llamó, ya falleció hace 2 años, fue Billy Graham. ¿Lo reconocen ese nombre? Y yo, ¿sabe qué, hermano? Yo vi esta anécdota y yo dije, Padre, yo fui una que empecé anhelando lo sobrenatural. Y a veces entramos en la rutina y se nos olvida lo más importante, siempre anhelar lo sobrenatural, anhelar el Espíritu Santo. Cuando yo inicié, Sujei no sabía hacer nada. No había quien ecualizara. Me dicen, ¿se anima a aprender? Un día mi suegro vino y dijo algo y yo me quedé, wow, Señor, ¿hasta dónde llegaba? Eso que uno se siente bonito, ¿verdad? Que Dios me libre del conformismo, pero que uno dice, he cumplido hasta donde he podido. Y mi suegro dijo algo, dice, Sujei nunca dice que no. Y no es porque Sujei que carga ni nada, sino porque el día, un 13 de agosto del 2015, en este lugar yo le dije, Señor, dejo todo por seguirte. Y aunque no sabía hacer las cosas, yo solamente recuerdo que estaba una mesita ahí de ecualizar, y yo le decía, Señor, aquí estoy, no quiero fallarte. Y ese día yo llegué y le dije, Señor, la puerta que tú abras yo voy a entrar. No sabía por dónde me iba a pasar, pero solamente le decía, Señor, yo no quiero fallarte. Porque había algo en mí que yo me sentaba ahí atrás, y yo recuerdo que estaba la suegra aquí ministrando, y yo decía, yo no entiendo ni qué está diciendo, pero yo quiero eso. Eso es lo que yo anhelo para mi vida. Ahora yo le pregunto esta noche, y mi interés o mi intención no es a usted confrontarlo, pero yo le pregunto, espiritualmente, ¿qué está anhelando usted? Porque si yo le digo naturalmente ¿qué anhela? Me van a decir que un carro, una casa, un viaje, un crucero, vacaciones de un mes. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que usted está anhelando? Vámonos a Hebreos 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13.
establecemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y declaramos todos amén. Leámoslo juntos del 3 al 16 ahí para entender bien el último versículo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habla del pueblo de Israel cuando fue liberado y que estaban en el desierto. Vamos al 14, dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, diga conmigo, pero anhelaban una mejor. Le vuelvo a preguntar, ¿qué está anhelando usted? El pueblo de Israel, lo que lo movió o lo que lo motivó a soportar tantas cosas, tal vez incertidumbre de que a dónde será y cómo será, pero Dios que mire, que vea y que todo, pero ellos llegaban y decían, pero anhelamos esa tierra prometida. Dígalo a su hermano, ¿usted qué está anhelando? La mejor comparación que pudo haber hecho Dios, Él en su sabiduría, yo me quedo viendo algo, la mejor comparación, cuando viene y compara a Jesús como el esposo de la iglesia, donde ese amor, ese interés por Él tiene que ser íntimo como el de una pareja. Los caballeros, ¿qué no hacen por una novia? Cuando estaban en sus épocas de noviazgo, anhelaban cada segundo estar con ese ser amado, ¿cierto? Anhelaban cada instante. Era una desesperación. ¿Sabe qué es un anhelo? Un anhelo es un deseo desesperante, es un deseo intenso. En ese momento que está en ese enamoramiento, hacían lo que sea. ¿Qué hacía Adrián? ¿Qué no hacía? Si tenía que esperarse las horas que tuviera que esperar, pero ahí estaba. Dios libre pasar por alto un día de visita. En ese entonces, ahora ya creo que los días de visita ni existen, ¿verdad? No sé. Ya el modernismo como que se anduvo distorsionando ahí en todo. Dios libre pasar por alto un día de visita. Dios libre, eso no podía hacer. Es más, hacían lo que fuera, se iba hasta sin comer del trabajo, pero esa era la noche de visita. Tenía que ir porque anhelaban pasar tiempo con esa persona. La Biblia a mí me dice muchas razones el por qué yo tengo que anhelar al Espíritu Santo. Yo creía que bastaba con la fe, que con la fe venía todo, y estaba completamente equivocada. Porque si el Espíritu Santo no está en mí, no va a haber fe. Si la fe la da Él, estaba equivocada. La Biblia a mí me dice de que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Usted me cuenta de alguien que pierde comunión con el Espíritu Santo y yo le digo, está a punto de acostumbrarse al pecado. Porque la persona que está distante del Espíritu Santo, se le da nada a pecar. El Espíritu Santo es el único que te va a decir, no, lo que hiciste está mal. Entonces es indispensable
No podemos pasar por alto y que digan, no, solo esos que quieren ministrar, que quieren que Dios los use en liberación, echando fuera los chamucos, en milagros, en sanidad. Solo esos tienen que anhelar el Espíritu Santo. Estamos equivocados. Vámonos a Efesios y le doy la verdadera razón, el por qué usted y yo nos tenemos que asegurar a mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. A Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, 13. Asegurarnos que todo el que tiene Biblia lo lea. Yo sé que Dios habla su vida. Efesios capítulo 1 versículo 13. Vamos a leer 13 y 14. Listos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí habla de Jesús, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo tuve la oportunidad ahora en la tarde de tener ahí la Biblia de mi suegro, y me gustó mucho la versión que él tiene. Me gustaría que la leyera bien fuerte. Hasta me tomé el atrevimiento y se la marqué ahí. El 13 y el 14. Creíamos, o al menos yo creía, acepto a Cristo, persevero hasta el fin, soy salvo. Ahora, solita no puedo perseverar hasta el fin, ¿verdad? O solo aceptar a Cristo no me es suficiente. Lo que me asegura a mí la salvación, usted lo acaba de leer, se llama el Espíritu Santo. Es la garantía de que yo sea salva. Entonces, es indispensable, vuélvalo a decir conmigo, es indispensable que cada día de mi vida yo anhele al Espíritu Santo. Ahora bien, hay cosas que no se dan en el momento. De repente yo vengo y me pasa las de este hombre que dice que se le acercó a Jesús con un hijo endemoniado, que decía que tanta era la demoniera que lo pasaba por el fuego para matarlo, por el agua, y buscaba cómo matarlo. En los evangelios aparece y dice que cuando él se viene donde Jesús y le dice: ¿será que tú puedes sanarlo, puedes hacer algo? Y Jesús le dice: yo puedo, porque al que cree todo le es posible. Cuando viene y él le dice: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. De repente él no entendía. De repente él creía que era suficiente decir yo creo, pero había algo en él que le dijo: Señor, yo anhelo creer. Hay cosas en que uno tiene que llegar y decirle: yo anhelo perdonar, yo anhelo ser libre, yo anhelo cambiar, yo anhelo.
Y eso es lo que produce en mí esa transformación. Eso es lo que produce en mí el querer como el hacer. Pero si yo no anhelo al Espíritu Santo, no puedo hacer nada. Y de repente nos encontramos con personas que piensan que con leer la Biblia una vez, un capítulo, vaya, ya, y tal vez no, no me pasó nada, entonces ya no puedo creer, no ocurrió nada. Si yo no anhelo ordenar mi vida, nunca voy a cambiar. Si yo no anhelo ordenarme, nunca voy a crecer. Cuando usted viene y usted tiene, por eso digo yo, vea, el mayor ejemplo que Dios dejó, la comparación que dejó de esa relación de Él con nosotros, como de una pareja. Porque cuando usted anhela tener un hogar feliz, lo que cabe, ¿verdad? Porque todos los hogares tienen problemas, pero cuando usted anhela un matrimonio de reino, cuando usted anhela un hogar de reino, llega ese momento en que dice: yo anhelo, Señor, yo anhelo cambiar, yo anhelo, Señor, levantarme, yo anhelo crecer, yo anhelo. ¿Sabe qué dice Pablo? Anhelando los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Yo le pregunto, han habido muchas veces en las que aquí se han hablado de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos los están anhelando? Y vuelvo y le digo, anhelar significa desear intensamente. No fue que algo, ay, yo hoy quiero y mañana no. Ese anhelo que usted dice, si eso no ocurre en mi vida, yo me muero. ¿Sabe qué dice la Biblia? Usted y yo tenemos un privilegio muy grande. Si en estos momentos nosotros estuviéramos viviendo en la época del Antiguo Testamento, usted y yo no calificamos para nada. Porque en el Antiguo Testamento habla de una unción literal. ¿Se acuerdan cuando dice ahí que David fue ungido como rey? Vino, pasó lo del gigante que lo mató. Después, de hecho, David fue ungido 3 veces. ¿Por qué? Porque con solo una vez no va a ser suficiente. Dios te unge una vez y prepárate. Si viene algo mayor, Él te va a volver a ungir, pero tienes que prepararte. Pero en ese entonces a los que ungían era solo profetas, reyes y sacerdotes. Nada más. Pero gracias al Señor Jesús, usted y yo ahora calificamos, que venimos, postramos a su presencia y le decimos: Señor, derrama sobre mí tu unción. Señor, lléname. Tenemos ese privilegio. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Dice que los ángeles anhelan, ven la obra de Dios. Los ángeles lo tienen todo. Y sin embargo ellos anhelan algo que nosotros a veces tomamos en poco. Yo vengo y yo tenía el pensamiento, vea, hermanos, mucha gente piensa que lo peor de la vida es la muerte, o le tienen miedo a la muerte. Para mí, yo les digo, para mí lo peor de mi vida era tener una vida sin propósito, el amanecer y ni saber para qué existía. Eso es peor que la muerte. El llegar, pasar día tras día y no saber por qué existía. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo recuerdo que una vez en la cocina, allá donde mis suegros, no sé, o ahí por el comedor, no sé qué estábamos hablando. Yo sí me recuerdo que estaba mi suegra y que yo le conté en un momento Dios a veces me da sueños, me da visiones, cosas así, lo que era del Espíritu, y donde Él me venía y me decía: Sujei, ¿qué es lo que quieres? Y yo recuerdo que yo le contaba a ella y yo le decía: lo único que yo quiero. En ese entonces Sujei estaba apenas empezando. Ni por la mente me pasaba llegar a estar lo que he hecho hasta ahora, o estar aquí en este lugar. Y yo recuerdo que yo solo le dije: lo que más anhelo es servirle a Dios.
De repente pasa el tiempo, hermano, y hubo una prédica que el hermano Adrián me mandó a reconciliarme con Dios. Con este lema, yo sé que a muchos los que estuvimos en ese día marcó: fiel hasta la muerte. Ese día le dije: Señor, tal vez no te he servido como has querido. Y yo cambié ahora mi oración y yo le digo, antes le decía: Señor, quiero servirte, y ahora le digo: Señor, ayúdame a serte fiel. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente que piensa que porque no sirven tienen como que un permisito para escurrirse, y no. Ya usted acaba de leer que usted sin el Espíritu Santo, hermano, no tiene nada asegurado. Lo único que asegura su salvación y la mía es el Espíritu Santo. Es la única garantía que tenemos, no hay otra. Es tan indispensable en nuestras vidas. Y ahora yo vengo y le digo a usted: ¿qué anhela usted espiritualmente? Una noche el Señor me despertó con esa pregunta: ¿qué anhelas ahora? ¿Qué anhelas ahora? Porque yo, Padre, hay veces que uno queda a la deriva y yo: Señor, dame una palabra que sustente mi espíritu. Dame una palabra. ¿Sabe por qué? Yo a cada rato le pido: Señor, dame esa palabra que sustente mi espíritu, porque en el momento de la tribulación solamente esa palabra que Él me dio me va a sostener. Y yo le digo: dame esa palabra, y solamente me dijo: ¿qué estás anhelando ahora? Yo recuerdo, y yo aquí es donde yo vuelvo y le pregunto a usted: ¿qué está anhelando? Porque yo vengo y leo la Biblia, hermano. Mire, yo leo la Biblia y yo le digo: Señor, no importa, no es que sea yo la que tenga, que sea por mí que haga las cosas, pero yo anhelo con todo mi corazón, anhelo cuando veo paralíticos levantarse y yo decirle: Señor, antes que yo me muera, yo quiero ver eso. Yo quiero ser parte de inclusive levantar un muerto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a mí me dice que al Dios que yo le sirvo y en el que yo creo levanta hasta los muertos. Y yo vengo y le digo: Señor, y yo leo los evangelios una y otra vez y digo: Padre, esto yo lo quiero ver. Yo quiero ver a un hombre, yo quiero sentir lo que vivió esa gente, de ver a un profeta de Dios, de ver a quien sea que uses y comenzar a sanar, a liberar de una manera poderosa y sobrenatural. Yo quiero vivir lo que estoy leyendo. Yo anhelo vivir lo que estoy leyendo. Yo anhelo, llego y yo le digo: Señor, y voy leyendo y me encuentro a Pedro que aún con la sombra sanaba y liberaba, y digo yo: Señor, eso yo lo tengo que vivir antes de morirme. Usa quien tengas que usar, pero yo quiero estar en un momento de eso. Yo anhelo una experiencia de esas para decir: ese es mi Dios, no porque lo leí, sino porque lo viví. Y yo le pregunto a usted: ¿usted qué está anhelando, hermano? ¿Qué está anhelando usted? Y yo le digo: Señor, yo anhelo ver niños predicando, profetizando. Yo anhelo ver a los jóvenes caminando en lo sobrenatural. Yo eso es lo que anhelo. Y discúlpeme, pero usted, si se dice llamar hijo de Dios, si usted no anhela las cosas del Espíritu, no sé en qué está. Porque la Biblia a mí me dice que para yo recibir un derrame espiritual, un derramamiento de estos sobrenaturales, yo tengo que aprender a conectarme al Espíritu Santo. Tengo que anhelar su reino. Yo tengo que anhelar, no conformarme solo con leerlo, ni con venir los sábados, los domingos y día tras día venir y ver a alguien aquí al frente una y otra vez. Yo quiero vivirlo, y yo se lo he dicho al Señor: yo deseo amar, yo lo deseo con toda mi alma, porque ese es el Dios en el que yo estoy creyendo. Ahora yo le vuelvo a preguntar: ¿usted qué está anhelando?
¿Qué es lo que está anhelando usted? ¿Se conforma con venir cada día a la iglesia a sentarse y a ver y a escuchar nada más? ¿Qué es lo que está anhelando? Vámonos a Hechos capítulo 1, ya casi terminamos. Su espíritu se despierta en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3, lo leemos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús llegó y les dijo: yo me voy, pero ustedes no se pueden mover hasta que no venga a ustedes el Espíritu Santo. Oiga, hombres que andaban hombro a hombro con Jesús, ya tenían autoridad para sanar y liberar, y sin embargo les dijo: ustedes sin el Espíritu Santo no se pueden mover. No se pueden mover. De repente tal vez alguno, y yo a veces le digo: Señor, usted me deja aquí a veces con una incertidumbre, no le da detalles a uno, porque de repente alguno decía: tal vez no, yo estoy preparado ya, si ya he sanado enfermos, si ya aquí, yo allá y todo. Pero Él les dijo: no se pueden mover sin el Espíritu Santo. Cuando yo vengo y leo profundamente, me doy cuenta que Pablo en 1 Corintios 15:6 dice de que él en ese tiempo, cuando él resucitó hasta cuando ya se fue, él anduvo predicando, y que decía que hubo un lugar donde estaba con más de 500 personas. Los que dicen saber, dicen que eran la gente que estaban en Jerusalén cuando él dijo esa palabra. Ahora, ¿cuántos son los que recibieron la promesa en el aposento alto? Él anduvo 40 días proclamando el reino de Dios, pero solo 120 lo anhelaron. ¿Qué movió a esta gente a irse ahí sin moverse, a quedarse ahí? Yo no creo que estuvieran, como dice mi suegro, tomando café con bizcocho. La Biblia no detalla ese pequeño momento, a cuántos le fue dada la palabra y cuántos decidieron anhelar la promesa. Hoy por hoy eso sigue cumpliéndose igual. Y yo dije: Padre, y yo le dije: Señor, ¿será esto una maldición generacional? Porque la promesa, la palabra no le fue dada solo a 120, le fue dada a muchos más. ¿Qué había? ¿Qué movió a esta gente quedarse quién sabe cuántos días ahí? Yo un día le preguntaba al Señor, yo decía: ¿cómo podía estar esa gente ahí? De repente un Pedro tal vez decía: Señor, aquí estoy, no me muevo, yo sigo creyendo en ti, yo anhelo tu Santo Espíritu, yo anhelo esa promesa. ¿Qué los movió a que se quedaran ahí, pudieran resistir? Y de esa multitud solamente 120.
cuando anhelamos algo, hermanos, seamos realistas. Cuando usted anhela algo, usted se propone y lo consigue. Humanamente usted se propone y lo hace, porque había esa fuerza en su interior que nada ni nadie se la podía quitar o se la puede quitar. Usted se propone algo y lo hace. Por eso yo le digo ahora mi secreto y se los comparto. Un día alguien me decía a mí, y la gloria es para el Señor, pero me dice: Sujei, es que ustedes en 4 años y mire cómo han crecido. Y ahora yo misma me contesté la respuesta, porque lo que yo más he anhelado, y yo le he dicho: Señor, pase lo que pase, no me sueltes de tu mano. Y eso es lo que nos ha hecho resistir la pandemia. ¿Sabe qué pasa ahora? Ahora mucha gente se creyeron que como Dios está en todas partes, no es necesario congregarse. Pero están equivocados. Y usted me dirá: ¿cómo, hermana? Si Dios es omnipresente, omnisciente. Si eso fuera así, lo que yo estoy haciendo aquí lo puedo ir a hacer a un bar. No. La Biblia a mí me dice, desde el principio de los tiempos, Dios es soberano, sobrenatural. Él todo lo ve, todo lo escucha, nadie se le puede esconder. Sí, pero su presencia no se manifiesta en todas partes. Nunca. No se manifiesta en todas partes. Y la Biblia a mí me dice que desde que Él libertó al pueblo de Israel, Él llegó y le dijo a Moisés: vas a hacer una casa donde todo el pueblo se va a reunir y me van a adorar. Desde el principio de los tiempos. Ahora, ¿quién soy yo para cambiar eso y quedarme en la casa y llegar y decir: ay, es que Dios está en todas partes de por sí? Mentira, diga conmigo: mentira del diablo. Mentira del diablo. Y tal vez unos dirán: pero es que, hermana, es que mire que la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ojo, Él habita en templos, no en cueva de ladrones. Si yo no me aseguro que este cuerpo sea su templo, ¿usted cree que va a habitar? Jamás. Jamás. El Espíritu Santo, hermano, es tan indispensable y tan poderoso y sobrenatural. Dice la Biblia de que nuestra lengua, dice que es ¿qué? Es la parte que menos podemos dominar. Hermano, no se puede dominar, ¿verdad? Es indomable. Pero al Espíritu Santo, yo no sé ustedes, pero yo soy muy preguntona. Yo les digo, por eso les digo, el mejor maestro es el Espíritu Santo. Y yo, qué raro, ¿de dónde sale eso? A veces hasta la gente inconversa, aquellos incrédulos, blasfemos, dijo mi abuela, a veces hasta se burlan cuando ven a una persona hablando en lenguas. ¿Ah? Y yo: Señor, ¿por qué si eres tan, no sé, una fuente inagotable, por qué no buscó otra manera de manifestarse? El hablar de lenguas, o sea, seamos realistas, bonitos no nos vemos. Seamos realistas. Para aquel que no cree y aquel que es natural lo ve una locura. En realidad, mire esto y apáñelo para que cada vez que usted, que ya tiene el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, y aquel que no lo ha tenido, que lo anhele. Porque ¿sabe qué me contestó Dios? Me dice: porque aquello lo que el hombre no puede dominar, yo sí. Cada vez que usted habla la lengua del Espíritu, hay veces que nosotros bajo su presencia y estamos guerreando y lo hacemos de una manera u otra, pero hay momentos, y yo no sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado que yo me pongo a orar y no puedo a veces ni orar porque se me enreda la boca y termino hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo, lo que yo no puedo dominar, Él lo hace como le da la gana. Es el Espíritu Santo. Y
Y Él demuestra lo que usted no puede dominar. Dice que es el único miembro del cuerpo que yo no puedo dominar, pero Él lo hace como le da la gana. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahora hazte la pregunta ahí. ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué anhelas en el Espíritu? ¿Cuál es ese anhelo que te hace aún levantarte en las madrugadas? ¿O para qué ayunas? ¿Para qué oras? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el anhelo que tienes? Tiene que haber algo. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Ponte de pie. Yo le invito, vamos ahora sí, con toda convicción, aquel que ha recibido la palabra y le diga: yo te anhelo, Espíritu Santo. Yo quiero que usted se vaya de este lugar con esta palabra marcada, que tiene que ser como Moisés, llegar y decir: